son órganos funcionales por excelencia capaces de cumplir con el proceso de respiración. Para esto, estos dos órganos van a tender a lo que es inflarse para poder introducir dentro de ellos O2, es decir, oxígeno. Y mediante el intercambio gaseoso que se ocurre en los alvéolos, dentro de los pulmones, va a reemplazar lo que es el CO2 por el O2. Por ende, estos son órganos que es un órgano que está propenso a sufrir diversas patologías, entre ellas las más comunes, que son los tumores. Los tumores pueden ser malignos o benignos, y la mayoría de estos, que constituyen el 90 al 95%, van a ser los denominados carcinomas. Estos carcinomas son un tipo de cáncer que ocurre por células epiteliales que se proliferan de manera descontrolada, y ocurre que aparezca un tumor. El otro 2 a 5% van a ser los tumores mesenquimales, o también otras neoplasias como son los sarcomas. Dentro de este tenemos el sarcoma sinovial primario de pulmón, denominado también por sus siglas como SSPP. Este no es muy frecuente y representa el 0,1 al 0,5 de todas las neoplasias de pulmón. También no existe ningún factor predisponente para que se desarrolle esta enfermedad, y dentro de su clasificación tenemos que son el fibroso monofásico, el epitelial monofásico y bifásico, entre los principales, a pesar de que hay otras clasificaciones más. El sarcoma bifásico, va a tender a presentar lo que son células tanto fusiformes como células epiteliales, y estas van a encontrarse dispuestas de una manera proporcional, a diferencia del sarcoma sinovial monofásico, que va a contener únicamente lo que son células fusiformes. También este sistema sinovial monofásico lo que se va principalmente a desarrollar en lo que son los pulmones y en la pleura, a manera de unas masas que van a aparecer en la pared costal. La resistencia pulmonar es la diferencia que existe entre la presión y el flujo sanguíneo. Cuanto mayor sea la presión necesaria para mover el aire dentro de los pulmones, mayor será la resistencia pulmonar, mientras que si el flujo sanguíneo es mayor, la resistencia va a disminuir. En enfermedades obstructivas o en pulmones que presentan sarcomas, la resistencia pulmonar va a ser mayor, puesto que necesita más presión para meter el oxígeno dentro de los pulmones. Cuando este aumento produce una carga excesiva de trabajo en el ventrículo derecho, fracasa y conlleva a la muerte del paciente. La permeabilidad es la capacidad que tienen ciertas membranas de permitir el paso de algunas sustancias disueltas. En los pulmones que presentan sarcomas o enfermedades obstructivas, la permeabilidad se va a ver afectada, puesto que va a haber un retroceso elástico en la pared de la vía aérea, también por la contracción del músculo liso de las vías respiratorias. También esto va a estar acompañado de un engrosamiento y de un estrechamiento de las vías respiratorias y una acumulación de secreciones en la zona de la luz de los pulmones. En los pulmones con sarcoma se van a encontrar gran cantidad de neutrófilos jóvenes que van a migrar acá a esta zona de los pulmones y alterar la permeabilidad pulmonar. Respecto a la distensibilidad y elasticidad, en el caso de que se presente un sarcoma sinovial primario de pulmón, va a afectar principalmente a lo que es la cantidad de presión necesaria para el aumento o la disminución del volumen pulmonar. Es decir, va a afectar en lo que es la capacidad del pulmón de tenderse a deformar o de volver a su forma original. Generalmente puede provocar lo que es la pérdida de la elasticidad de lo que son bronquios y alvéolos, así como también el engrosamiento de los bronquios. Además, se puede provocar lo que es la destrucción de las paredes alveolares. A continuación hablaré acerca de la ventilación y el intercambio gaseoso. El sistema respiratorio está dividido en tres porciones. Tenemos el sistema de conducción. Este está formado por la cavidad nasal, senos paranasales, laringe, tráquea y bronquios.
El sistema de transición. El sistema de transición está conformado por los bronquiolos. El sistema de intercambio. Este está en cambio conformado por los alveolos y esto en sí ayuda a controlar la temperatura y a regular el pH. Les voy a hablar acerca de la inspiración y la expiración. Resulta que cuando el tumor es demasiado grande, lo que va a hacer es generar una presión en el resto de órganos vitales. Entonces la respiración va a ser una disnea, es decir, una difícil inspiración. Aparte de eso, la respiración va a ser taquipneica, es decir, que los ciclos respiratorios van a ser demasiado rápidos y superficiales y se van a diferenciar del jadeo porque el animal va a mantener la boca cerrada. Aparte de eso, también tenemos la presión pleural. Cuando los tumores se pueden ubicar en la parte lateral o en la parte medial del pulmón, pero en algunas ocasiones pueden hacer presión en la pleura hasta tal punto de que se derrame. Estos derrames pleurales generalmente suelen aparecer cuando ya los sarcomas se extienden a la parte pleural o incluso al esófago y al mediastino. Frecuencia respiratoria. Los sarcomas son neoplasias primarias cuya localización es rara en grandes vasos y en venas pulmonares. La presión arterial es de 62 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiración por minuto y la saturación de oxígeno equivale a un 90% del área ambiental. A continuación les seguiré hablando de la presión intrapulmonar. La presión intrapulmonar, como sabemos, es la que está dentro de los alveolos. Esta presión no se va a ver tan afectada como las otras presiones que se van a explicar a continuación, ya que como los alveolos son los que albergan esta presión al llenar el pulmón, simplemente se verán afectados por la presión del sarcoma que se encuentra aquí al tratar de llenar el pulmón del oxígeno. También tenemos la presión intratorácica. Esta presión normalmente aumenta con la inhalación y desciende con la exhalación. Cuando hay el retorno venoso, esta presión va a aumentar cuando hay la exhalación, pero va a disminuir cuando hay la inhalación que sea muy corta. Ten en cuenta que también se va a ver afectado por una presión alveolar alta. Y otra característica es que como el sarcoma va a presionar lo que es el pulmón, la parte de la presión intratorácica va a aumentar, ya que va a tratar de llenar el pulmón a su normalidad. A continuación, el trabajo pulmonar cuando hay un sarcoma. El sarcoma pulmonar puede estrechar la vía provocando sibilancias. Si un tumor obstruye una vía respiratoria, parte del pulmón puede colapsar. Y otras consecuencias que pueden aparecer son las dificultades respiratorias y neumonía, lo cual puede desencadenar en tos, fiebre y dolor torácico. El sarcoma en la parte alta del pulmón puede afectar a los nervios que controlan el miembro anterior, produciendo dolor, entumecimiento y pérdida de la movilidad en cierta manera. Los tumores en esta localización suelen denominarse pancoast. Si el tumor crece en los nervios de la zona central del tórax, suelen afectar a la laringe, lo que provoca una afonía y problemas para ladrar o maullar en el caso del gato. Y si el tumor se encuentra ubicado más hacia el diafragma, va a resultar dañado este músculo y por lo tanto provocar una disnea y problemas para respirar, resultando en bajos niveles de oxígeno en sangre. También puede crecer hacia el lado del corazón o la región torácica media, lo que da lugar a anomalías en el ritmo cardíaco, al flujo sanguíneo a través del corazón o aparición de líquido que envuelve el saco del corazón. Los tumores grandes
que presionan estructuras vitales pueden provocar problemas para respirar. Además, van a desencadenar deficiencias en la presión alveolar de oxígeno. Los pacientes pueden llegar a presentar disnea por afección severa del parénquima pulmonar o por tumores muy grandes e invasivos, y ciertos pacientes pueden desarrollar derrame pleural a causa de los tumores primarios a niveles periféricos del pulmón. Los síntomas clínicos en perros y gatos van a depender del tamaño y la ubicación que ocupa el sarcoma en el pulmón afectado.